Breve historia del erotismo por Georges Bataille. 16. Segunda parte. El fin, desde la antigüedad hasta nuestros días. 1. Dionisio o la antigüedad. 8. El mundo dionisíaco. Al querer dar del erotismo religioso una imagen sorprendente, fui llevado a consideraciones de una extrema complejidad. El problema de las relaciones del erotismo y las religiones es tanto más oscuro cuanto que las religiones actualmente se contentan con negarlas o excluirlas. Es banal afirmar que la religión condena el erotismo, puesto que en sus orígenes este estaba asociado a la vida religiosa. El erotismo individualizado de nuestras civilizaciones modernas, en razón de su mismo carácter individual, no tiene nada que lo una a la religión, sino la condena final que se opone al sentido religioso del desorden erótico. Esta condena se inscribe en la historia de las religiones, figura en ellas negativamente, pero figura. Aquí abro un paréntesis, obligado a remitir a otra obra el desarrollo al cual se vincula mi afirmación, que de hecho tiene un carácter filosófico inevitable. Llego, en efecto, a un momento decisivo de la vida humana. Al separar el erotismo de la religión, los hombres la redujeron a la moral utilitaria. El erotismo, al perder su carácter sagrado, se volvió inmundo. Me limitaré, por el momento, a pasar de estas consideraciones de conjunto sobre el culto de Dionisio a una exposición rápida de lo que sabemos de prácticas que durante mucho tiempo le dieron al erotismo religioso su forma más digna de atención. Sin duda alguna, en su misma esencia, se trata, a partir de una existencia puramente mitológica o ritual, de la persistencia de una obsesión. Dionisio fue el dios de la transgresión y de la fiesta. Al mismo tiempo era, ya lo dije, el dios del éxtasis y de la locura. La ebriedad, la orgía, el erotismo, son los aspectos comprensibles de un dios del cual el vértigo en profundidad disolvía los rasgos. Es verdad que superior a esta figura ebria, discernimos una divinidad agrícola, arcaica. En su aspecto más antiguo, esta figura remite a preocupaciones materiales, agrarias, ligadas a la vida campesina. Pronto la necesidad del campesino deja de arrastrarlo al desorden de la ebriedad y la locura. En su origen, Dionisio no era un dios del vino. El cultivo de la vid no tenía, en la Grecia del siglo VI, la importancia que adquirió poco después. La locura dionisíaca fue, es cierto, una locura limitada, manteniendo el interés por sus víctimas. Raramente su culminación estaba constituida por la muerte. El delirio de las Ménades alcanzaba un grado donde solo el desgarramiento de niños vivos, de sus propios hijos, correspondía a su desorden. Sin embargo, no podemos afirmar que semejantes excesos se introdujeran realmente en los ritos. Pero en lugar de sus hijos, las Ménades delirantes desgarrarían y devorarían cabritos. Esos cabritos cuyos gritos de agonía difieren poco de las lágrimas de los bebés. Si bien conocemos el desencadenamiento de las bacanales, nada sabemos sobre sus desarrollos. Otros elementos debieron incorporarse. Las imágenes sobre las monedas tracias nos ayudan a representarnos el desorden que reinaba en el sentido de una transformación en orgía. Dichas monedas solo representan un aspecto arcaico de las bacanales. Las imágenes representadas sobre vasos de los siglos siguientes nos ayudan a comprender lo que fueron esos ritos cuya licencia era la clave. Esas representaciones tardías nos ayudan también a comprender un desarrollo en el cual la violencia inhumana de los orígenes había desaparecido. Las hermosas pinturas de la Casa de los Misterios en Pompeya nos permite imaginar la importancia que alcanzaron en el siglo I de nuestra era las ceremonias refinadas. Lo que sabemos de la represión sangrienta del año 186 a.C., relatada por Tito Livio, funda dudosas acusaciones que sirvieron de base para una acción política destinada a contrarrestar una influencia exótica debilitante. En Italia, el culto de Dionisio, a despecho de un Dionisio latino, el dios Liber, tuvo el sentido de una importación oriental. Los alegatos de Tácito o las narraciones de Petronio nos permiten pensar que, al menos en parte,
la práctica dionisíaca había degenerado en vulgar orgía. Por otra parte, creemos saber que el favor recibido por el dionisismo fue tal en los primeros siglos del imperio que habría podido verse en él un peligroso concurrente del cristianismo. Por otra parte, la existencia tardía de un dionisismo juicioso, decente, parece demostrar que el miedo a las confusiones lleva a que los fieles de Dionisio se opongan a la virulencia de los primeros tiempos.